Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días con todos, qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Fuera ayer que nos encontramos para la primera clase, buenos días, pero sin embargo ya estamos en el segundo fin de semana, segunda clase de lo que concierne este tercer bimestre, ¿cierto? Este tercer bimestre, el tiempo pasa volando, ustedes cada vez más cerca de poder culminar ya este segundo año de secundaria. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido unos días muy bonitos, una semana muy bonita, que les haya ido bien, absolutamente en todo, como cada fin de semana por este bimestre, reencontrándonos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Muy bien, entonces ya ustedes saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. Tenemos, las clases son de 4 fines de semana. Dentro de lo que son estos 4 fines de semana, trabajamos los 2 primeros fines de semana, los cursos o más bien los temas de lo que es matemática, y los 2 fines de semana restantes, los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy, pues ya estaríamos culminando con lo que viene a ser los temas de matemática. Por eso, como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces, también recordarles que las clases son grabadas, todas las clases son subidas a la plataforma. Si por ahí todavía ustedes desean volver a ver quizás los videos, basta con ingresar a la plataforma y las pueden visualizar las veces que crean convenientes. Adicional a estas clases, tenemos también clases grabadas de cada tema, entonces, que se encuentran en plataforma. Nosotros como institución siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Entonces, con estas facilidades, yo creo que no va a haber dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Recordarles que estamos contra el tiempo, entonces quizás incluso unos días de anticipando nuestra fecha de entrega, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Va a ser mucho mejor. Muy bien, entonces yo también, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí. Hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades, pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sala. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestros últimos temas de lo que es este curso de matemática. ¿Cómo está? No se preocupe, lo importante es que ya está en sala. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder empezar con nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. A ver, me confirman, por favor. Me dicen un sí, me dicen un sí. A ver, algo pasó, algo pasó. Sí, se le ve. Ya, excelente. Un ratito, por favor, algo pasó por acá. A ver. Algo pasó. A ver, un momentito. Ya está por acá. Ya está. Ahora sí. Voy a compartir pantalla nuevamente.
Ya está. Ahora sí. Ya está. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los polinomios. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces, se dice que recordar es volver a vivir y sobre todo si se tratan de las cosas bonitas, pues hay que recordarlas con mucha más razón. La clase pasada nosotros empezamos este tercer bimestre de este segundo año de secundaria hablando de lo que vienen a ser las expresiones algebraicas. Cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas dijimos pues que estas eran cuando nosotros encontrábamos a los números y a las letras juntas. Y eso suele pasar mucho en lo que es matemática. Encontramos números y letras juntas. Entonces, ahí es donde vienen a veces las dificultades y los alumnos dicen, pero ¿qué hago con los números y con las letras juntas? Sin embargo, debemos nosotros saber que esos son expresiones algebraicas. Cuando nosotros hablamos de las expresiones algebraicas, también debemos tener en cuenta que toda expresión algebraica está formado de términos algebraicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los términos algebraicos, es cuando vamos a tener una sola expresión. Imagínense si tengo, por decir, 5x al cuadrado, tengo y a la quinta. Esto es un término algebraico. ¿Por qué, profesora? Porque solamente tenemos un término. Y todo término algebraico, en primer lugar, consta de un signo. Todo término algebraico tiene un signo. Si por ahí tú encuentras, por decir, y tienes 3m elevado a la quinta, n, por decir, elevado a la 20, entonces si te dicen, ¿qué signo tiene? Jamás te atrevas a decir que no tiene signo. Todo término algebraico tiene signo. Entonces, y el signo siempre se encuentra adelante. Primero está el signo y después recién vienen los números. Entonces, si es que aparentemente nosotros no podemos visualizar, eso significa que tenemos el positivo acá. ¿Cierto? Significa que tenemos el positivo acá. Todo término algebraico tiene coeficiente. ¿Qué son los coeficientes? Son los números. Todo término algebraico tiene variables. ¿Y qué son las variables? Las letras. Todo término algebraico tiene exponentes. ¿Y qué son los exponentes? Las cantidades numéricas que les acompañan y se encuentran a la parte superior derecha. Entonces, todo término algebraico consta de esas partes, signo, coeficiente, variables y lo que vienen a ser los exponentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un término algebraico, este también es conocido como un monomio. Profesora, ¿por qué se le llama monomio? ¿Por qué es monomio? Porque es uno solo. Monomio es uno solo. La clase pasada nosotros estábamos viendo las operaciones con lo que vienen a ser monomios. Hicimos las operaciones básicas de lo que viene a ser la suma, lo que viene a ser la resta, lo que viene a ser la multiplicación, lo que viene a ser la división. Pero en monomios. Monomio con monomio. Monomio con monomio. Nuestro trabajo del día de hoy es trabajar con lo que vienen a ser los polinomios. Los polinomios. ¿Y qué significa polinomios? Polinomios significa significa varios. Significa varios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los polinomios son aquellos que nosotros en donde vamos a encontrar más de un término algebraico. Quizás en algunos casos podemos encontrar 2, quizás en algunos casos podemos encontrar 3, quizás en algunos casos podemos encontrar 4, podemos encontrar 5. A veces en muchos textos, si nosotros tenemos 2, por decir, 2 expresiones, 2 términos ahí, lo llaman binomio. Si nosotros encontramos, por decir, 3, lo llaman trinomio. Pero estar recordándonos por separado cada uno cuántos términos son, como que se nos puede complicar y por ahí se nos pueden olvidar esos nombres. Entonces es muy fácil recordar cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas. Si tú tienes uno solo, eso es un monomio.
Pero si tú tienes más de uno, ya sea 2, ya sea 3, ya sea 4, ya sea 5, ya sea 6, dependiendo del ejercicio que tengamos, eso en conjunto se le llama polinomio. Entonces, dentro de los que son las expresiones algebraicas, tenemos el monomio y tenemos nuestro polinomio. Polinomio significa varios. 2 a más. 2 a más. Eso es un polinomio. Acá por decir nosotros tenemos una pequeña definición, dice un polinomio es cualquier expresión algebraica constituida por un conjunto finito de términos, en cada uno de los cuales parecen números y letras racionadas solamente mediante productos y potencia de exponentes, que son los números naturales. Acá tenemos polinomios porque esta expresión algebraica consta de 3 términos. X al cuadrado es el primero, menos 7x es el segundo y más 6x al cuadrado es el tercero. En el caso del segundo ejemplo también es un polinomio porque consta de 3 términos. 3x al cuadrado y es el primero, 5ab a la 6 es el segundo y 7n es a la cuarta es el tercero. Entonces, son cuando nosotros vamos a tener, en este caso, tres términos algebraicos. En el siguiente igualito tenemos 6a por b elevado al cuadrado, menos 5ab elevado a la cuarta, menos 6ab elevado a la quinta. Entonces, son polinomios. ¿Por qué? Porque tienen 3 términos algebraicos. Entonces, esos son los polinomios. Cuando nosotros tenemos más de un término algebraico, más de uno, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, dependiendo del ejercicio que nosotros tengamos. Vamos a hacer las operaciones con polinomios, vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir polinomios. Acá por decir nosotros tenemos polinomios, x a la quinta más 7x a la cuarta, menos 5x más 1. Dice que vamos a dividir entre x elevado al cubo más 2x. Entonces, esto es un polinomio. ¿Por qué? Porque consta, en el caso de lo que viene a ser el dividendo, 1, 2, 3, 4 términos. Y en el divisor tenemos 2 términos. Por lo tanto, esto es una división de polinomios. Polinomios, más de un término. Vamos a empezar a hacer las operaciones básicas dentro de lo que son los polinomios. Vamos a empezar con la primera operación, que viene a ser la suma. La suma de polinomios. La clase pasada nosotros ya estábamos entrando más o menos a esto cuando trabajamos y cuando sumamos monomios. Recuerden, monomios, un solo término. Cuando nosotros sumábamos monomios, yo le decía a la clase pasada, ¿qué pasa si tú tienes 3 panes y por ahí te agregan 5 manzanas? ¿Qué dices de resultados? 3 panes más 5 manzanas. ¿Qué dices? ¿Cuánto es la respuesta? Tú tienes que decir un momentito. Si yo tengo 3 panes, tú me agregas 5 manzanas, ¿qué puedo hacer? Nada. Yo no te puedo decir la respuesta es 8 panes o no te puedo decir la respuesta es 8 manzanas. No puedo decir. Porque para nosotros poder hacer la operación, en este caso de polinomios, fíjense lo que tenemos que tener en cuenta. Reducción de términos semejantes. Esta palabrita lo hablamos la clase pasada. Incluso les decía, es una palabra muy bonita que Dios mismo lo pronunció. Semejantes. Amar a tus semejantes como a ti mismo. ¿Y qué son semejantes? Personas como tú. Igual a ti, personas. Y si nosotros lo relacionamos con lo que viene a ser nuestro tema, nuestro curso, ¿qué digo? Si yo tengo panes, pues para poder sumarlo, tiene que ser panes. 3 panes más 5 panes, con mucho gusto te doy la respuesta y ahora sí, serían 8 panes. Porque 3 más 5, eso me da 8. Entonces, para poder nosotros sumar, ojo, dice que deben ser términos semejantes. Y ya saben que cuando nosotros nos referimos a términos semejantes, imagínense si me dicen 2p elevado a la 4 más 6p elevado al cuadrado más 5p solito por decir.
Me dicen reducir. Hay muchos alumnos que solamente se emocionan y visualizan lo que viene a ser las variables. Pero no solamente basta con las variables, porque lo que tienen que ser iguales para que sean semejantes también son los exponentes. Acá tenemos 4, acá tenemos 2, acá tenemos la unidad. El 4, el 2 y el 1 son cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, estos 3 términos no se pueden reducir. Quedaría de respuesta. A veces en matemática estamos acostumbrados a obtener el resultado una sola cantidad, pero en este tema no vamos a tener una sola cantidad, salvo que todos sean semejantes. Pero si no lo son, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? Por lo tanto, nuestra operación terminaría ahí. Terminaría ahí. Entonces, para que sean semejantes, deben tener la misma variable y los mismos exponentes. Lo de acá debe ser igualito. Panes, panes, panes. Profesora, pero es panes, P de panes. Pero este 4 supongamos que tiene, no sé, es un pan de maíz, por decir. El de acá es un pan, no sé, es un pan de dulces, por decir por ahí. Y por acá tenemos otro pan, un pan salado, por decir. Profesora, ¿qué hago con los panes de maíz, panes dulces y panes salados? Uy, son cosas totalmente diferentes. Por más que sean panes, pero nosotros no podemos decir, bueno, yo tengo 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 panes. Bueno, pero ¿panes de qué? ¿De maíz? ¿Tienes los panes dulces o tienes los panes salados? Entonces no podemos dar una definición exacta o más bien un nombre exacto a lo que queremos encontrar. Por lo tanto, no son semejantes y terminaría cada uno como está. Entonces, dentro de lo que es la suma, solamente hay que tener en cuenta que sean términos semejantes. Eso es todo. Vamos a pasar a la siguiente operación que viene a ser la resta. Resta. Si ustedes pueden visualizar, en la resta ya hay más cosas. Hay más cosas. Tenemos por acá, dice que debemos tener en cuenta los signos. Fíjense, debemos tener en cuenta los signos. Y aparte de los signos, tenemos otro puntito, reducción de términos semejantes. Profesora, ¿pero cómo así de los signos? Claro. Imagínense cuando nosotros trabajamos y a nosotros nos piden por ahí, ¿qué pasa si tú tienes 7 manzanas y te digo que te comas 4 manzanas? Bueno, de las 7 yo me como 4 y lo que me quedó son 3 manzanas. ¿Cierto? Son 3 manzanas. Estamos haciendo una resta, una sustracción. De 7 manzanas lo estamos quitando 4 manzanas y lo que nos queda son 3 manzanas. Pero imagínate que a ti te dicen, si tú tienes menos 7 manzanas, es decir, no tienes ni una manzana, pero deberías tener 7 manzanas, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás debiendo 7 manzanas. Y lo que debemos, siempre como es en contra nuestra, lo ponemos con el signo negativo. Y a eso te digo, oye, pero tú recuerda que también, imagínate, las 7 manzanas le debes a una persona A. Y yo te digo ahí, pero recuerda que tú me debes 4 manzanas también a mí. Tú le debes 7 manzanas a Pepito y a mí me debes 4 manzanas. ¿Y esta persona qué dirá? No va a decir, bueno, yo tengo menos 7 menos 4, eso es 3 manzanas, menos 3 manzanas. No. Si nosotros nos ponemos un poquito más a analizar, más análisis, ¿qué dice? Bueno, si yo, imagínense, le debo 7 manzanas a Pepito y le debo 4 manzanas a Luchito, entonces, ¿qué digo? Que yo en total debo 11 manzanas. ¿Cierto? En total debo 11 manzanas. Entonces, esa es la lógica que nosotros vamos a tener para nosotros poder trabajar cantidades con signos ambos negativos. Cuando tú tienes números que tienen ambos signos negativos, esto hemos trabajado también lo que vienen a ser las leyes de signo. ¿Qué nos dice? Signos iguales, dice, se suman los números. Se suman los números. 7 más 4 es 11. Pero ¿qué resultado, qué signo le vas a poner a ese 11? A ese 11 le vas a poner el signo negativo. Por eso te estoy diciendo, si tú debes 7 manzanas a Pepito
Tú debes 4 manzanas a Luchito. ¿Qué dices tú? Uy, en total debo 11 manzanas. Y como tú debes, pues eso hay que ponerlo con negativo. Menos 11. ¿Cierto? Entonces, estas cosas vamos a tener en cuenta cuando nosotros trabajamos lo que viene a ser la sustracción. Profesor, ¿y qué hubiese sido? ¿Qué hubiese pasado si mi 7 hubiese sido positivo? Acá se sobreentiende positivo. Acá es negativo. Bueno, haces una resta normal. Profesor, ¿y qué hubiese pasado si el 7 fuese negativo y el 4 fuese positivo? Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues mira, yo a Pepito le sigo debiendo 7 manzanas. Bueno, le debía 7 manzanas. De las 7 manzanas que yo le debía, ya le voy pagando 4 manzanas, porque lo positivo es cuando es a tu favor. Ya le voy pagando 4 manzanas. ¿Y qué te resta? Te resta 3 manzanas. Te resta 3 manzanas. Es bonito cuando nosotros aprendemos y lo trabajamos así con análisis. Imagínense, tú debes 7 manzanas, pero de las 7 manzanas tú ya estás pagando 4 manzanas. Y de las cuales, pues todavía a ti te resta pagar las 3 manzanas para que completes. Entonces, ¿qué nos dice ahí las leyes de signo? Que los signos diferentes se restan. 7 menos 4 es 3. Y al resultado le pone siempre el signo del número mayor. Entonces, a veces muchos se emocionan y dicen, bueno, le bajo el 7 y 7 más 4 es 11. 11 manzanas. Pero esto no es así. No es así. Entonces, cuando tú tienes signos diferentes, estos se restan y el resultado lo ponemos el signo del número mayor. Entonces, estas cosas vamos a tenerlas en cuenta para nosotros poder hacer la sustracción, es decir, la resta. Pero no solo dice eso vamos a tener en cuenta, sino también los términos semejantes. Profesor, ¿qué pasa si yo debo 8 manzanas, pero a mí me dicen la otra persona, a Pepito le debo 8 manzanas, pero a Juanito le debo 4 panes, por decir? ¿Qué digo? Uy, en total debo, ¿qué? 8, 9, 10, 11, 12. ¿Pero 12 qué? ¿12 manzanas? ¿O 12 peras? No, no puedes decir, porque tú lo que le debes es a cada uno y son cosas diferentes. Entonces, terminó ahí porque no se puede reducir. Tú sigues debiendo las 8 manzanas y sigues debiendo las 8 peras. Entonces, mientras no sean semejantes en la resta, tampoco podemos reducir. No se puede reducir en la resta mientras no sean semejantes. Entonces, si yo hubiese tenido, debo 8 manzanas a Pepito, debo 2 manzanas por decir a María, uy, en total debo 10 manzanas, pues. Debo 10 manzanas. O quizás yo tengo 8 manzanas por acá. De las 8 manzanas le regalo 2 manzanas por decir, uy, 8 menos 2, me quedan solamente 6 manzanas. O quizás me dicen, tú debes menos 8 manzanas a Pepito, pero ya le vas pagando 2 manzanas a Pepito. ¿Qué te queda? Ah, pues si yo debía 8, ya le voy dando 2, a mí me quedan 6 manzanas todavía, pero deuda, de deuda. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros vamos a trabajar polinomios en la operación de la sustracción. Sustracción, la resta. Vamos con la multiplicación. Quiero leer con ustedes la multiplicación. La multiplicación, fíjense, lo primero, ahora son 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la propiedad distributiva. Lo segundo son las leyes de los exponentes. Y lo tercero son las leyes de los signos. Son las leyes de signos. Yo sé que muchos de ustedes en este momento se están percatando y dicen, carambas, en la multiplicación ya no hay esta palabra tan bonita, términos semejantes. Ya no está en la multiplicación. Porque en la multiplicación vamos a tener en cuenta propiedad distributiva, leyes de exponente y las leyes de signo. En ningún momento
nos están mencionando términos semejantes. ¿Por qué? Porque en la multiplicación no importa si sean semejantes o no sean semejantes, porque en la multiplicación igual se tiene que trabajar, sean o no sean semejantes. Pero ¿cómo así, profesora? Imagínate que a ti te dicen 3x elevado a la quinta, y por decir elevado a la octava, te piden multiplicar por 2, x por decir a la 20, acá tenemos m por decir al cuadrado. Te piden hacer la multiplicación. Profesora, pero yo no veo multiplicación, yo ahí veo un paréntesis. Es que los paréntesis en matemática, no me canso de decir, estas significan multiplicación. O caso contrario, un puntito en matemática también significa multiplicación. En este tema me parece que la clase pasada ya les indiqué, pocas veces, raras veces vamos a encontrar la multiplicación. Imagínate que yo te pongo 2x elevado a la 5 por 3x elevado al cuadrado. Si yo te pongo el por con x, tú lo puedes confundir con las variables. Entonces, siempre nuestra matemática está hecha pensando en todo, que por ahí nuestros grandes matemáticos dijeron, no, el estudiante se puede confundir, imagínate, con este por con la variable. Entonces, para que no haya confusión, preferible lo trabajamos con un paréntesis o caso contrario con un puntito. Así, nuestros alumnos no se van a confundir. Entonces, por eso les digo, es rara vez que nosotros encontremos la multiplicación en este tema con la X, porque puede haber confusión. Pero nosotros ya sabemos que cuando encontramos los paréntesis, significa lo mismo, multiplicación. Profesora, ¿y qué voy a multiplicar? Es aquí donde viene la propiedad distributiva. Distributiva. Bueno, en este caso solamente es multiplicar. ¿Pero qué voy a multiplicar? Primero los números. 3 por 2, eso te da 6. Profesora, ¿qué más? Uy, fíjate, ¿se repite la X? Sí se repite la X. Para que no se resientan, pones una sola y sumas 5 más 20. Tenemos el Y. ¿Se repite Y? No se repite Y. Mantiene. ¿Qué variable más? M. ¿Se repite M? M se mantiene. Entonces, nuestro resultado final sería 6x elevado a la 25, y elevado a la octava y m elevado al cuadrado. Y esto ya es respuesta. Eso ya es respuesta. Entonces, ¿qué estamos aplicando? Pues acá ya estamos aplicando, eso sí, la matemática es correlativa. Parece sin darnos cuenta acá, pero ya estamos aplicando, lo que viene a ser la multiplicación. No hay problema en eso. Estamos aplicando las leyes de los signos. Claro, ¿por qué? Porque más por más se sobreentiende que ambos son positivos y nuestro resultado es positivo. ¿Qué más estamos aplicando? Estamos aplicando teoría de exponentes. ¿Qué nos dice teoría de exponentes? Teoría de exponentes nos dice, cuando nosotros tenemos una multiplicación, imagínate por acá tenemos x por decir, un ejemplo, a la 20, multiplicado por x por decir a la 30, por decir multiplicado por x nada más. Cuando tus bases son iguales y se están multiplicando, ¿qué es lo que vas a hacer? Pones una sola base y arriba vas a sumar todos los exponentes. 20 más 30. Profesora, en el otro no hay nada. Mentira, sí hay algo. Es el 1. Y tu resultado sería 20 más 30, 50 más 1, 51. L elevado a la 51. Y eso estamos aplicando acá. ¿Tenemos bases iguales? ¿Se repite la X? Sí. Hemos puesto una sola X y arriba los hemos sumado. 5 más 20. ¿Se repite la Y? No se repite la Y. Por lo tanto, Y mantiene su exponente. ¿Se repite la M? No se repite la M. Por lo tanto, M mantiene su exponente. Entonces, ya estamos aplicando varias cosas ahí. Profesora, ¿y la propiedad distributiva? Ahora les voy a explicar con otro ejemplo la propiedad distributiva. Pero yo sé que aquellos que vienen desde el primer año de secundaria hemos hablado de esa propiedad en el primer
en el primer año de secundaria. Imagínense si a mí me dicen, si yo tengo por decir 2, x a la quinta, m por decir a la novena, y me piden multiplicar por 8x al cuadrado, z por decir a la 10, más, por acá tengo 5 por decir a elevado a la 20. Me piden multiplicar, resolver. Bueno, cuando tú ves una suma en lo que vienen a ser expresiones algebraicas, rápido tu cabeza debe estar en la palabra semejante. Cuando tú ves una suma, tú ves una resta, rápidamente tu cabeza, términos semejantes. Entonces, dentro del paréntesis nosotros tenemos una suma. Entonces es aquí donde me pregunto y digo, ¿puedo sumar? Bueno, como mis números están acompañados de las letras, entonces ahora lo que tengo que buscar es que sean términos semejantes para poder sumar. El 8 tiene al X, el 5 no tiene X, basta con que uno sea diferente, todo ya no es semejante. Ya no es semejante. Entonces digo, bueno, no son semejantes. No son semejantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la propiedad distributiva. ¿Y qué dice esta propiedad? Su propio nombre lo dice, distributiva. Lo vas a distribuir. Esta cantidad que se encuentra fuera, se va a distribuir, pero mediante la multiplicación, porque los paréntesis significan multiplicación. Es decir, la cantidad que está fuera va a multiplicar a todos los que están dentro. Y empezamos con el primero. 2 por 8 es 16. X se repite, si se repite pones uno solo y sumas 5 más 2. ¿Qué variables más? M. ¿Se repite M? No se repite, mantiene su exponente. ¿Qué variables más? Z. ¿Se repite Z? No, con su propio exponente. Ya está, más. Ahora nos vamos con el 2, pero con el otro lado, multiplicando. 2 por 5, eso es 10. ¿Se repite X? No se repite X, 5. ¿Se repite M? No se repite M, 9. ¿Qué variable es más? Ah, ahí tiene la A, y la A está elevado a la 20. Entonces lo que nosotros tendríamos acá, 16X a la 7, M a la 9 y Z a la 10. Esto está sumado más 10, X a la 5, M a la 9 y A a la 20. Por lo tanto, esto ya sería resultado. Estamos aplicando propiedad distributiva, estamos aplicando las leyes de exponentes. Entonces, ¿qué nos dice la multiplicación? Propiedad distributiva ya está, leyes de exponentes ya está, y lo que nos faltan son las leyes de los signos. ¿Qué quiere decir? Es que no solamente vas a trabajar con cantidades positivas, no solamente vas a trabajar con números positivos, también vamos a trabajar con números negativos. ¿Pero cómo así? Claro, cuando nosotros multiplicamos y a nosotros nos dicen 2x a la quinta multiplicado por 3x al cuadrado, un ejemplo, nosotros sin tener la necesidad de pronunciar siquiera los signos, ni siquiera lo miramos, ni siquiera nos acordamos de los signos, simplemente multiplicamos 2 por 3 es 6. X a la 5 por X al cuadrado, pones una sola X y sumas arriba, 5 más 2. Por lo tanto, el resultado final sería 6X a la 7. Fíjense, no nos preocupamos de los signos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preocupamos de los signos? Porque ambos números son positivos. El 2 positivo, el 3 positivo, no hay problema. Por eso es que cuando nosotros aprendemos por decir nuestra tabla de multiplicar, en ningún lado a nosotros nos mencionan los signos. A ti te dicen, ¿cuánto es 3 por 5? Imagínate, 3 por 5, tú dices 15. En algún momento, ¿te has acordado del signo positivo, del signo negativo? Nadie. Cuando nosotros nos preguntamos en la tabla, ¿cuánto es 8 por 3? Uy, tú dices, pues 8 por 3, la respuesta es 24. En algún momento
¿Te acordaste de los signos? No, nadie, creo. En su momento nadie se recordó de los signos, si eran positivos, negativos de estos números. Nosotros simplemente dábamos la respuesta 24, lo cual es correcto, porque 8 por 3 es 24. ¿Por qué no se tienen en cuenta acá los signos? Porque ambos son positivos. Y cuando son positivos ambos, obviamente que tu resultado va a ser positivo. Y como el positivo ya se sobreentiende, por eso es que no es necesario todavía que alguien nos recuerde. Si a ti te dan un número cualquiera, a veces se les pregunta al alumno, ¿y qué signo tiene ese número? Muchos dicen, profesora, yo no tiene signo. Fíjate, no hay signo ahí. Pero sin embargo, nosotros debemos entender que todos los números tienen signo. Todos, absolutamente todos. Todos los números tienen signo, sea positivo o negativo. Si a ti te dan el 4 solito, aparentemente no tiene signo, pero este 4 sí tiene un signo y ese signo es positivo. Su signo es positivo. Entonces, si nosotros vemos una cantidad, de ahora en adelante, rápidamente también vamos a acordarnos de su signo, que ese número es un número positivo. Entonces, ¿qué nos dice las leyes de signo en la multiplicación? Si tú tienes números positivos que se multiplican, obviamente no vas a tener problemas porque tu resultado va a ser otro número positivo. Y eso está demostrado en la tabla de multiplicar. Pero, ¿qué pasa si tus números hubiesen sido negativos? Menos 2 elevado a la quinta multiplicado por menos 3x elevado al cuadrado. En la multiplicación, cuando nosotros tenemos los signos iguales, dice que estos se van a volver positivo porque menos por menos también es más. Y 3 por 2 es 6, pones una sola x y 5 más 2, eso es 7. Más 6, x a la séptima. Entonces, cuando mis signos son iguales, siempre mi respuesta va a ser positiva, siempre. ¿Y qué hubiese pasado si tú hubieses tenido menos 2x, por decir, elevado a la quinta, multiplicado por 3x elevado al cuadrado? Ahora tus números tienen signos diferentes. El 2 es negativo y el 3 es positivo. Profesora, pero no, mira, el 3 no tiene signo. Es que tú ya debes entenderlo, que ahí está el positivo. Y cuando los signos son diferentes en la multiplicación, menos por más, la respuesta se hace menos. 2 por 3, 6, x, 5 más 2 elevado a la 7. En la resolución es lo mismo, simplemente hay que tener en cuenta los signos. Profesora, ¿y qué hubiese pasado si a mí me hubiesen dado 2x a la quinta multiplicado por menos 3x al cuadrado? Ahora fíjese, el 2 no tiene signo, eso es lo que aparentemente visualizamos a simple vista, pero si nosotros lo miramos con unos ojos matemáticos, ese tiene signo. Y más por menos, eso es menos. 3 por 2 es 6, x, 5 más 2, la respuesta es 7. Fíjense, los valores no cambiaron. Los que cambiaron son los signos. Es ahí donde se dice que nosotros tenemos que aplicar las leyes de signo, porque no siempre pues nos van a dar solamente cantidades positivas, que sería bonito, no siempre es así. Entonces nosotros ya debemos conocer también si nos dan por ahí signos negativos, que cuando tenemos signos iguales, en la multiplicación es fácil, signos iguales se suman y los signos iguales se hace positivo y los signos diferentes se hace negativo. Si tú tienes más por más, tu respuesta es más. Menos por menos, tu respuesta es más. Menos por más, tu respuesta es menos. Y más por menos, tu respuesta es menos. Cuando son positivos, la respuesta es positiva. Y cuando son negativos, también la respuesta es positiva. Pero cuando son positivo, negativo o negativo, positivo, tu respuesta siempre va a ser negativa. Entonces, eso es la multiplicación. ¿Qué estamos aplicando? Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. ¿Qué estamos aplicando? Lo que vienen a ser teoría de exponente. Bases iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. ¿Qué estamos aplicando? Leyes de signo. Entonces, en la multiplicación, como que ya hay más cosas que poder aplicar. Vamos con la última operación, que viene a ser la división. La división. Me voy a borrar este espacio para poder trabajarlo nada más acá. La división. Cuando nosotros hablamos de la división, también división de polinomios, hay varias formas de poder dividir polinomios.
Entonces, ¿pero qué debemos tener en cuenta? Dice para la división de polinomios. También 3 cosas. Lo primero que debemos tener en cuenta, dice, es el algoritmo de la división. Lo segundo que debemos tener en cuenta son las leyes de exponentes. Y lo tercero que debemos tener en cuenta son las leyes de los signos. Profesora, en ningún momento me mencionan términos semejantes. Es que los semejantes solamente es para la suma y la resta. En la multiplicación y en la división, no importa si sean semejantes, no sean semejantes, igual se tiene que trabajar. Profesora, ¿y a qué se refiere con el algoritmo de la división? Cuando nosotros realizamos una división, imagínate, si a ti te dicen 6 pancitos, quiero que lo dividas entre 3 personas. ¿Qué dices tú? Bueno, 6 entre 3 es 2. A cada uno le toca 2 y para mí, para el que repartí, no me queda absolutamente nada. 0. O quizás por ahí a ti te dicen 7 pancitos, divídelo entre 3 personas. Ojo, cantidades iguales y cantidades exactas. Porque la división es la operación que nos ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. En partes iguales. Entonces, si a ti te dicen 7 panes divide entre 3 personas, ¿qué dices tú? Bueno, a cada uno le toca 2 panes. 3 por 2, 6. Y para el que repartió, todavía le queda un pan. ¿Cierto? Le queda un pan. Entonces, si tenemos 6 panes, dividimos entre 3, cada uno le toca 2. Y no sobra nada. Pero si tenemos 7 panes, lo dividimos entre 3, a cada uno le sigue tocando 2, pero para el que repartió todavía le queda 1. Yo como siempre digo, como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos. Ese es un derecho que todos tenemos porque el único perfecto es Dios, el único perfecto. Pero hay ejercicios, o mejor dicho, hay operaciones en las cuales sería un pecado equivocarnos. Jamás podemos equivocarnos dentro de lo que vienen a ser algunas operaciones. Y una de esas operaciones viene a ser la división. Una de esas operaciones viene a ser la división. Profesora, ¿por qué no puedo equivocarme en la división? ¿Por qué sería un pecado equivocarme en la división? Lo que pasa es que hay operaciones en la cual tiene forma de poder comprobarlo. Por decir, si nosotros trabajamos con la resta, un ejemplo, estoy en la resta, a mí me dicen 7 panes menos 5 panes, ¿cuánto es? Tú dices, pues 7 menos 5 es 2. ¿Cómo sabes si estás seguro? ¿Cómo sabes si el resultado que tú tienes ahí es correcto? Entonces la resta es una operación, una de las operaciones que jamás nadie se debe equivocar. Nadie. ¿Por qué? Porque tiene forma de comprobar. 5 más 2, la respuesta me tiene que dar igualito a la cantidad que yo tenía inicialmente. Entonces, imagínate, yo hago una resta de números grandes. Si quiero estar seguro de mi resultado, lo compruebo. Lo compruebo. Y si no me sale la comprobación, es porque algo fallé. Pero si obtengo el resultado de mi comprobación igual al que tuve la cantidad inicial, pues eso está bien. Por eso digo que la resta es una operación que jamás nadie se debe equivocar. Nadie. Porque hay forma de comprobar. En las operaciones que tienen forma de comprobar, hay que darnos un tiempito y comprobémoslo. La división es una de ellas. En la división nadie se debe equivocar. Nadie. No tenemos derecho a equivocarnos en la división. ¿Por qué? Porque hay manera de comprobar. ¿Qué nos dice la división? El 6, por si acaso, se llama dividendo. El 3 se llama divisor. El 2 se llama cociente. El 2 se llama cociente. Y el 0 se llama residuo. Entonces, en una división decimos dividendo entre divisor, tenemos un cociente y también por ahí tenemos un residuo. Tenemos un residuo. ¿Y a qué se refiere con esto? Entonces, ¿por qué no podemos equivocarnos? Porque tiene forma de poder comprobar. En la división se dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Más el residuo. El dividendo en nuestro caso es 6. Es igual al divisor
es 3, por el cociente que es 2, más el residuo que es 0. Entonces digo, 3 por 2 es 6, 6 más 0 es 6, y 6 es igual a 6. Es igual a 6. Fíjense, no hay manera de poder equivocarnos. Si esto no me cumple, pues es porque algo fallé yo y tengo que rectificar mi ejercicio. Pero si me cumple, es porque está bien. Lo mismo acá, dividendo es 7, es igual divisor por cociente más residuo. Ay, cociente le he puesto, más 2 es mi cociente, más residuo. Mi residuo en este caso es 1. 3 por 2 es 6 y 6 más 1, esto es 7. Este resultado tiene que darte lo mismo a esto. Y si no me cumple, profesora, es porque algo hiciste mal. Y si es que no te cumple, tienes que volver a resolver tu ejercicio. Porque tiene forma de comprobar. Tiene forma de comprobar. Por eso yo digo, hay operaciones en lo que es un pecado equivocarnos. Jamás te debes equivocar. Equivócate quizás en los ejercicios o en las operaciones que no tengan forma de comprobar. Ahí sí, pues bueno, a lo que me sale. Pero si tengo opción de poder comprobar, ¿por qué me voy a equivocar? Entonces, esto es el algoritmo de la división. Es la forma de poder comprobar si mi división es correcta o es incorrecta. Ese es el algoritmo de la división. Lo segundo que debemos tener en cuenta, dice, es que son las leyes de exponentes. Profesora, ¿y a qué se refiere con leyes de exponentes? Imagínate que tú tengas un x a la 50 y está dividido, te dicen, entre x a la 20. Cuando tus letras son igualitas y estás en la división, ojo, tú pones una sola letra y dices, el exponente de abajo, ojo, siempre va a pasar con signo cambiado, porque tú puedes tener un negativo abajo y va a pasar con signo positivo. En este caso tienes el 20, se sobreentiende que es positivo, va a pasar con negativo, menos 20. Y tu resultado sería 50 menos 20, x elevado a la 30. Profesora, ¿y qué hubiese pasado si el 2 en verdad hubiese sido negativo, el 20 de abajo? Si tu 20 de abajo hubiese sido negativo, fíjense, si a ti te hubiesen dado x elevado a la 50 entre x elevado a la menos 20, el de abajo siempre pasa con signo cambiado, sería más 20. Y 50 más 20, x a la 70. Eso es teoría de exponentes. Cuando tenemos bases iguales, se pone la misma base y el exponente, ojo, el de abajo, el divisor, el de acá en este caso, del 3 de acá, es el exponente que tiene que subir con signo cambiado. Con signo cambiado. Hay muchos que dicen, pasa restando. Uy, pero te complicas la vida. Porque cuando te dicen que pasa restando, bueno, tú vas a decir 50, dice pasa restando, pero el de abajito es todavía menos 20. Y acá tienes que aplicar las leyes de signo todavía de la multiplicación, porque 50 menos por menos, porque los paréntesis son multiplicación, más 20. Y 50 más 20 te va a dar 70. La respuesta obviamente va a ser lo mismo. Pero para que no te equivoques, solamente recuerda, el exponente de abajo siempre pasa con signo cambiado. Si es positivo, pasa negativo. Si es negativo, pasa positivo. Así no te vas a confundir. Entonces, esas son las leyes de signo de lo que viene a ser, la propiedad de leyes de exponente. Y tenemos las leyes de signo, también dicen la división. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hacemos división, a ti te dicen 10 entre 5, ¿cuánto es? Uy, tú dices, pues 2, 2 por 5, 10, y eso es la respuesta. Fíjense, en ningún momento nos mencionan signos, en ningún momento te dice positivo, positivo, negativo, negativo, en ningún momento. ¿Por qué? Porque todos son positivos. Por eso es que no tenemos en cuenta los signos, porque todos son positivos, y si son positivos, mi respuesta es positiva, obviamente. Pero ¿qué hubiese pasado si tu 10 fuese negativo? Divídelo entre 5 por decir. Menos, sabes que el 5 cuando no te ponen signos se sobreentiende que es positivo. Entonces la respuesta, ¿qué es? Bueno, 10 entre 5, a cada uno le tocaría 2, pero les debo, porque no le voy a dar. Imagínate, me dicen 10 panes, pero yo ahorita en este momento no tengo, está en contra mío, menos 10, debo 10 panes, que debería repartirlo a 5 personas.
que ya sé que a cada uno le toca 2, pero como no tengo los panes, no tengo de dónde repartir, por lo tanto le debo 2 panes a cada uno. Entonces es negativo. Menos entre más es menos. ¿Qué hubiese pasado, profesora, si todo hubiese sido negativo? Te dicen 10 panes, repártelos entre menos 5. Entonces tú dices, bueno, son negativos, negativos. Leyes de signo de la división te dice que menos entre menos es más y 10 entre 5 es 2. Profesora, ¿qué hubiese pasado si el 10 fuese positivo? Me piden dividir entre el 5 negativo. Ya sabes que el 10 tiene su signo positivo y más entre menos, esto es menos. El resultado sería menos 2. La división es muy similar a la multiplicación en lo que refiere leyes de signo. Signos iguales, cuando son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Y cuando son signos diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Es fácil de recordar. Con signos iguales en la multiplicación y en la división, tu respuesta va a ser positiva. Y con signos diferentes en la multiplicación o división, tu respuesta va a ser negativa. Así de fácil. Profesor, a ver, vamos a resolver un ejercicio. ¿Qué pasa si a mí me dicen por ahí 20x por decir elevado a la 5, y por decir a la octava, me dicen z por decir a la ochentava? Me piden dividir entre 5 por decir, entre menos 5 por decir elevado a la m a la menos 2. Me piden hacer esa división. Recuerden que en la división tampoco importa si son semejantes o no son semejantes. Eso no tiene nada que ver en la división. Entonces, tú operas la división. Uy, cuando ves positivo, positivo, no te preocupas de los signos, pero cuando ves positivo, negativo o negativo, negativo, mejor dicho, cuando ves un negativo ahí, preocúpate de los signos primero. Ocúpate primero de los signos. El 20 aparentemente no tiene signo, pero ya sabes que tiene un positivo. Y que más, entre menos, cuando son diferentes, tu respuesta es negativa. Vamos a dividir ahora las cantidades numéricas, es decir, los coeficientes. 20 entre 5, eso te da 4. X se repite, a ver, vamos a ponerle acá una Z por decir elevado a la 20 para que se repita. X se repite, no se repite, mantiene su exponente. Y se repite, no se repite Y, mantiene su exponente. Arriba, ¿qué me queda? Te queda el Z por si acaso. ¿Se repite Z? Claro, mira, arriba tiene de exponente 80 y el de abajo va a pasar con signo cambiado. Está positivo, pasa negativo. ¿Alguna letra que me estoy olvidando? Sí, te estás olvidando la M, pero la M está abajo. La M está abajo con exponente negativo. Al momento de pasar, ese cambia de signo. Entonces, tu resultado final sería menos 4x elevado a la quinta, y elevado a la octava, z elevado a 80 menos 20, eso nos da 60, y m elevado al cuadrado. Y esto ya sería resultado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a trabajar lo que vienen a ser las operaciones con los polinomios. Para sumar y restar, términos semejantes. Esa es la palabra clave en la suma y la resta, términos semejantes. En la suma, solamente que sean términos semejantes. En la resta, también vamos a verificar los signos por ahí. Si ambos son negativos, pues hay que sumar esas cantidades. En la multiplicación y la división ya no se tiene que ver términos semejantes absolutamente en nada. En la multiplicación, propiedad distributiva, leyes de signo y leyes de exponente. En la división, vamos a tener en cuenta el algoritmo de la división. El algoritmo de la división. Vamos a tener en cuenta lo que vienen a ser las leyes de exponente y las leyes de los signos. Entonces, con eso, pues no vamos a tener ninguna dificultad al momento de nosotros poder resolver ejercicios con polinomios. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Alguna duda, alguna inconveniencia referido a este tema? Los estoy escuchando. No, está claro, Temis. Excelente. Muy bien. Muy bien. Uy, yo no sé por qué los domingos es un poco triste. Grupo que llega los domingos en la mañana ya deja de hablar. No sé por qué, a qué se refiere. Bueno, es último día de descanso, pero ánimos, ánimos, ánimos. Siempre vamos a estar con buenas vibras para poder tratar al día, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto que haya quedado claro, pero de todas maneras recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias,
Cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Con esto yo me despido, deseándoles que tengan un bonito día, una bonita semana, y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo ya para lo que viene a ser nuestra penúltima clase. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Buenas noches, buenas noches. Uy, por ahí están en buenas noches. Buenos días, recién empezamos. Cuídense mucho. Buenos días, Miss, que tenga un buen día. Nos vemos.